Hola. Hoy vamos a hacer un análisis bastante enfocado. Tenemos unos extractos titulados Ceguera y Control, Táctica Episcopal LLDM de la Elección. Este material se mete con la doctrina de la elección divina en la luz del mundo, LLDM. Y bueno, propone una lectura muy particular. Argumenta que esta creencia la usa la jerarquía, o sea, los obispos, como una herramienta de control. Sobre todo, dice, en el contexto de los problemas legales de su líder. Nuestra idea aquí es desmenuzar los argumentos de este texto en particular. Queremos entender bien su punto de vista sobre cómo esta idea de la elección, supuestamente, influye en cómo ven las cosas los fieles y, bueno, cómo mantienen su lealtad. Así que, pues, vamos a ver qué nos dice esta fuente. Exacto. Y es interesante desde la perspectiva de este documento ver cómo interpreta el uso de doctrinas religiosas en diferentes grupos. Este análisis se enfoca en describir lo que considera un mecanismo de influencia, ¿no? Basado en una creencia que es central para el LDM. Ok, el primer concepto fuerte que presenta el texto es esta idea de la elección, pero como un escudo. A ver, ¿cómo dice la fuente que funciona este escudo? Plantea que creer que el líder fue elegido por Dios crea una especie de coraza emocional. Sí, y fíjate que lo interesante es cómo el texto detalla el supuesto efecto. Sugiere que esta creencia tan fundamental tendría el poder de anular o al menos invalidar en la mente del creyente cualquier dato contrario. ¿Te refieres a pruebas, evidencias? Justo, hechos, evidencias e incluso acusaciones formales contra el líder. La elección divina, vista así, como que se pone por encima de todo lo demás, de cualquier cosa terrenal. Entonces, según este análisis, no es solo fe. Es como una barrera activa contra información que no cuadra. Exactamente. El documento describe una transición. Argumenta que algo que pudo empezar como una convicción espiritual personal no. Creer en esa elección divina, bueno, se transforma, según esta interpretación, en un dogma bastante rígido. Un dogma que impide pensar. Pues sí, tal como lo presenta la fuente, funcionaría para impedir el razonamiento crítico. Sobre todo cuando te enfrentas a pruebas o testimonios que chocan con la imagen, digamos, idealizada del líder. Y esa idea de una barrera al razonamiento me parece que conecta directo con lo siguiente que aborda el texto. El manejo de las emociones. Específicamente, la culpa. La fuente dice que si un miembro empieza a dudar, a cuestionar, se activa algo emocional. Menciona ejemplos como eso de que dudar del ungido es dudar de Dios. Sí, o que el diablo siembra dudas. Cosas así. Claro. Y el análisis califica esto como una táctica psicológica. La describe como, bueno, antigua pero efectiva. Se centra en cómo se usaría la culpa, que es una emoción muy potente, ¿no? Ajá. Para fomentar lo que llama una obediencia ciega. Según esta visión, la meta sería apagar el cuestionamiento individual. ¿Cómo? Pues asociándolo enseguida con una falta espiritual grave o con una influencia de afuera, negativa. O sea, que el simple hecho de pensar por tu cuenta o sentirte inseguro se redefine como algo malo, peligroso, según esta lógica que expone el texto. Justamente, el documento sugiere que se busca que la reflexión personal se vea como una transgresión y el pensamiento libre como rebeldía. Describe cómo esta manipulación emocional se vuelve una herramienta para mantener a todos alineados y, bueno, desalentar cualquier cosa que se salga de la narrativa oficial que marca la jerarquía. Aquí es donde el argumento del texto se pone, bueno, especialmente interesante. El tercer punto habla de la manipulación del dolor como argumento sagrado y se enfoca en cómo, según este análisis, se reinterpreta toda la situación de la cárcel del líder. Sí, este es un punto clave en el análisis que presenta la fuente. Sostiene que, en vez de que la prisión del líder sea algo que invite a, no sé, a reflexionar o a cuestionar dentro de la comunidad, se le da un giro narrativo total. ¿Y cuál sería ese giro? El texto dice que se presenta como un sufrimiento redentor o una prueba de Dios para fortalecer la fe. O incluso como la persecución del justo, como si fuera inevitable en un mundo hostil. Vaya. Eso es. El documento habla de una reescritura de la historia, casi en tiempo real. Lo que desde fuera se ve como un proceso legal por acusaciones muy serias, internamente siempre según la descripción de esta fuente, se convierte en una narrativa de
de validación espiritual. O sea que el dolor, la adversidad, en este caso la cárcel, no se ven como una crisis de liderazgo o moral. Para nada, según el texto. Se interpreta como combustible para reforzar el mito del elegido. El elegido que sufre por su misión divina. Es una inversión total de la perspectiva. El texto sugiere que la misma adversidad se vuelve la prueba de la elección. Precisamente esa es la dinámica que describe la fuente. Y bueno, plantea una pregunta implícita importante, ¿no? Si nos basamos en el texto. ¿Cómo se logra esa renarrativización tan fuerte? ¿Cómo se le da la vuelta a eventos que podrían ser muy dañinos para la imagen del líder? ¿Y qué sugiere el análisis? Pues sugiere que es una estrategia consciente para consolidar la unidad del grupo y reafirmar la figura del líder. Usa la propia crisis como confirmación de su estatus especial. El sufrimiento se vuelve como un sello de autenticidad divina en la lógica que expone. Y si seguimos ese hilo argumental del texto, esta reinterpretación y el control emocional nos llevan al cuarto punto, la perpetuación del sistema. Aquí, el análisis ya apunta directamente a quienes se beneficiarían de que esto siga así. Correcto. La fuente señala a la jerarquía. A los obispos, concretamente. Los pone como los principales beneficiarios. Describe un escenario donde, mientras los fieles estarían en lo que llama una nube emocional. Inducida por estas narrativas y controles. Exacto. Mientras eso pasa, la estructura de poder de los obispos se iría consolidando. ¿Y cómo describe esa consolidación? ¿En qué se nota? En cosas muy tangibles. El texto habla de control sobre los templos, sobre cómo se manejan las ofrendas, la gestión de propiedades y, muy importante, una influencia profunda sobre las conciencias, sobre las decisiones de los miembros. ¿Los presenta como los guardianes del mito? Sí, y al mismo tiempo, como quienes recogen los beneficios materiales y de poder, que se derivan de mantener ese mito vivo. Entonces, el análisis conecta directamente esa ceguera inducida a la nube emocional con qué tan rentable es el sistema para la jerarquía. Exactamente. De hecho, el texto usa una frase bastante directa en este punto. Dice algo como, cuanto más ciega es la fe, más rentable se vuelve la religión. Describe un sistema que, visto así, se alimenta a sí mismo. Un círculo. Un ciclo, sí. El control de la narrativa, más la gestión de emociones como la culpa, más la reinterpretación del dolor, todo eso aseguraría que la estructura de poder siga, y con ella los beneficios. Al menos eso es lo que argumenta la fuente. Cada parte refuerza a las demás. Entendido. A ver, si el texto dedica tanto esfuerzo a describir estos mecanismos de control, el escudo de la elección, la culpa, la manipulación del dolor, la estructura de poder, ¿propone alguna salida? ¿Alguna alternativa para la gente dentro de ese sistema? Sí, sí lo hace. El quinto y último punto que trata se llama despertar del entendimiento. Y la vía que propone, según sus propias palabras, es simple, pero valiente. Empezar a cuestionar. ¿Cuestionar qué, exactamente? ¿Da ejemplos el texto? Sí, sugiere preguntas muy específicas, muy directas, que los miembros podrían hacerse. Preguntas que van como al corazón de esa tensión que describe entre la doctrina y lo que se ve en la práctica. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿necesita realmente Dios que su representante justifique su vida apoyándose en el silencio cómplice de otros? ¿O esta otra? ¿Puede una verdad que se dice divina sostenerse sobre lo que parecen ser mentiras institucionales? Son preguntas que, según el texto, buscan provocar una reflexión crítica. Parecen preguntas diseñadas justo para romper esa coraza emocional de la que hablabas al principio. Esa parece ser la intención que describes, ¿eh? Y aquí, el texto hace un contraste muy fuerte. Diferencia entre lo que llama una fe como esclavitud, que sería la obediencia ciega, el dogma sin cuestionar, la emoción controlada, y una fe como libertad en la verdad. O sea, defiende una especie de autonomía. Eso parece. Una autonomía intelectual y espiritual. Lo que este análisis parece promover es eso. Autonomía a través de hacerse preguntas. Eso sugiere, propone que el cuestionamiento informado, o sea, buscar activamente que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, bueno, que ese es el camino hacia una fe que, desde la perspectiva del autor, sería más auténtica, más liberadora. No dice que haya que abandonar la fe, sino tener una fe examinada, consciente. Bien, creo que hemos recorrido los argumentos centrales de este texto.
si intentamos resumir la perspectiva general que nos presenta, ¿cuál dirías que es la idea principal? La idea que cruza todo el análisis es que la doctrina de la elección divina, que es un concepto espiritual clave para LLDM, habría sido como instrumentalizada. Según la visión que exponen estos extractos, se habría convertido en lo que llama un arma espiritual. Un arma con un propósito muy específico, según el texto. Sí, un arma usada siempre desde la óptica de esta fuente, claro, para callar la conciencia de cada uno, para controlar el entendimiento del grupo y al final para mantener y hacer que dure una estructura de poder específica, jerárquica, con los obispos arriba. Describe como un sistema muy conectado. Muy conectado, sí, donde la doctrina de la elección es el escudo, la culpa evita que preguntes, la reinterpretación del dolor valida al líder aunque esté en crisis, y todo eso al final beneficia a la estructura de poder. Es una visión crítica, pero muy estructurada, la que presenta el documento. Definitivamente. Sin duda, y concluye presentando esta lectura de la elección como una herramienta de control muy fuerte. Pero fíjate que también deja como una puerta abierta, ¿no? Una posibilidad de cambio para el individuo. Sugiere que si alguien busca la verdad sinceramente y se compromete a entender, puede ver más allá de estas supuestas manipulaciones. ¿Hay alguna frase del final del texto que capture esa idea? Sí, la conclusión del extracto es bastante potente y resume bien esa tensión. Cierra diciendo, ninguna prisión puede ser llamada trono, ni ningún hombre puede ser Dios en la tierra. Fuerte. Sí, es una afirmación que, claramente desde el punto de vista del autor, busca como poner en su lugar cualquier autoridad terrenal que se diga absoluta. La contrapone a principios éticos o divinos que considera superiores. Nos deja con bastante en qué pensar. Hemos explorado los argumentos de una fuente que analiza de forma muy crítica cómo una doctrina religiosa central, la de la elección, podría ser usada, según su perspectiva, como un mecanismo de influencia y control dentro de la luz del mundo. Y bueno, a partir de este análisis que pone tanto énfasis en cuestionar y buscar la verdad como formas de discernir, quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. Si tomamos como base únicamente los argumentos y los criterios que presenta este texto, ¿qué elementos o qué señales permitirían distinguir entre una autoridad espiritual que la fuente consideraría legítima y esos mecanismos de control institucional que describe con tanto detalle? Es una pregunta que invita a profundizar en los temas que el propio análisis pone sobre la mesa. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo funcionan las dinámicas de control? ¿Cómo se ejerce la autoridad? Y sobre todo, el valor de hacerse preguntas de manera informada.